Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy con una entrega especial estamos desde el Hotel LQ para dialogar desde este sitio con un experto en finanzas, un hondureño que triunfa en los Estados Unidos, catedrático de universidad en la Unión Americana, el doctor Roberto Lagos, que ya está aquí con nosotros, para revisar cómo están las finanzas públicas, lo que está proyectando este cierre de año con altas tasas de inflación a nivel global y con un adelanto de las principales economías del mundo de una recesión que va a tener golpes en los grandes mercados, y hablamos de los Estados Unidos, los países asiáticos y la zona euro. Roberto, buenas noches, gracias por estar con nosotros, bienvenido al país nuevamente. ¿Estamos comprometiendo en Honduras la estabilidad financiera con las últimas decisiones en materia fiscal? Gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a usted, Rosendo, por siempre agradecido por la invitación. Mire, en primer lugar, estamos viendo que no hay una ruta clara en el tema fiscal y en el tema monetario dentro del país. Ya cerramos un año, estamos viendo bajas tasas en los niveles de ejecución de la inversión y adicionalmente estamos observando un presupuesto en el cual la Secretaría de Finanzas reporta un superávit, ¿verdad? Entonces, ante las necesidades que tiene el país, ante las grandes precariedades de nuestra población, no estamos viendo una política fiscal en la cual se esté ejecutando de forma activa, ¿verdad? Adicionalmente, vemos una desarticulación clara, y esto yo siempre se lo mencioné desde el inicio del año, entre la política monetaria y la política fiscal. Sí, yo siempre algo que resalto constantemente es la labor social de este gobierno. Este gobierno realmente su agenda económica social es importante, el tema de subsidios a los combustibles, el tema de subsidio en el tema de energía. Sin embargo, tiene que mejorar los temas de focalización para ser más eficientes y efectivos. Ahora, este tema de los subsidios siempre genera una polémica porque más allá, nos dicen los especialistas, y quiero que usted vaya a profundidad en esto, de decir que es el gobierno, la clase media y los grandes inversionistas se han quejado que esa carga se las trasladaron a ellos porque hay un sector que hoy está pagando efectivamente más por el kilovatio hora. Totalmente. Y ese es el tema de los subsidios cruzados, Rosendo. Los subsidios cruzados, tal como la evidencia lo demuestra, son ineficientes, generan ineficiencias. Y por lo tanto, lo que se debe hacer es, y un tema importante es que no se debió haber dado un subsidio de un solo golpe a toda la población, se tuvo que hacer de forma escalonada, ¿verdad? En el sentido que primero se tuvo que haber beneficiado a las personas más pobres dentro del país, identificar aquellos 100, 200 mil hogares más pobres, beneficiarlos, ¿verdad? Tratar de ver con qué clase de recursos iban a financiar, si iban a hacer con los recursos dentro del presupuesto o si iban a realizarse con recursos provenientes de la banca multilateral. Después de eso, una vez que se evaluara eso, se podrían haber generado distintos esquemas para tratar de ir incorporando nuevas personas y nuevos agentes. El problema por ahora es que hay personas que reciben el subsidio y no deberían de estarlo recibiendo porque no pertenecen a los niveles más Y bajos de se pobreza. puede montar un esquema dentro de la administración pública para tener subsidios sectorizados y que efectivamente beneficien a quien lo necesita. Y esa es una pregunta relevante. Para eso usted necesita datos. Entonces necesita tener identificados cuáles son los sectores. Requiere un trabajo técnico muy importante. Requiere un trabajo técnico en el cual las distintas instancias pueden identificar aquellos sectores, ¿verdad? Y esto requiere datos. ¿Tendremos la capacidad técnica para hacerlo? Todavía me quedan dudas, porque como usted sabe, en este primer año de gobierno, una de las cosas que muchas de las autoridades han criticado es que se dejaron estructuras de la administración anterior. Entonces, ¿cómo ellos van a implementar esa agenda técnica si no cuentan con el personal que ellos sugieren, necesitan o requieren, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro lado, requiere un trabajo técnico en el cual el acompañamiento de la cooperación será importante y en el cual finalmente el gobierno de Honduras pueda tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional negociado. Es decir, no solo poniendo aquellos elementos que el Fondo Monetario Internacional desea, sino en el cual la estrategia del país, la estrategia del gobierno sea la relevante, sea la importante y sea la que dirija ese acuerdo con el fondo. Y estamos tomando todas las previsiones. Observa usted un trabajo profundo del gabinete económico
para que esta recesión, como planteábamos al inicio, que están anunciando los grandes mercados, no nos vaya a golpear y comencemos dentro del 2023 con improvisaciones y más improvisaciones? Es una gran pregunta. Mire, yo divido la labor del gabinete fiscal, del gabinete económico en tres áreas: la parte monetaria, la parte fiscal y la parte de la regulación del sistema financiero. En cuanto a la regulación del tema del sistema financiero, me parece que está muy bien liderado. Me parece que el comisionado Marcio Sierra con su equipo de trabajo son los más fuertes dentro de esa área y lo están haciendo de buena manera, ¿verdad? Usted ha visto alguna de las regulaciones que ellos han realizado con respecto a quitar cobros excesivos en el tema de transacciones entre cuentas de distintos bancos, ¿verdad? Y otros elementos, así como el sistema de gestión por resultados, que fue certificado por el BID, y el tema de retornar a una cuenta del milenio en el cual ellos se han reunido con los interlocutores válidos. Entonces, en esa área me parece que está bien cubierta. Sin embargo, todavía en el tema fiscal y monetario no vemos una autoridad relevante que tenga, en primer lugar, capacidad de negociación para sentarse con el fondo. A mí me sorprendió mucho que en la última visita la ministra Ritchie Moncada no asistiera a las reuniones en Washington y en su lugar fuera Orlando Gardner. Está bien, es representación, pero es importante que contemos con una autoridad del gabinete que pueda ir a las reuniones en Washington y adicionalmente tenga capacidad de negociación. Y desde el lado monetario, nunca hubo articulación o no ha existido una articulación entre la política monetaria, ¿verdad? Recordemos que cuando se aprobó el presupuesto, Rosendo, el programa monetario del Banco Central establecía metas de déficit muy distintas a las que luego estableció el presupuesto general de la República, ¿verdad? Entonces, no se encuentra un camino en el cual podamos retornar, en primer lugar, al orden de las finanzas públicas y, en segundo lugar, claridad en qué se utilizarán los recursos de cara hacia el futuro, ¿verdad? ¿Estamos improvisando mucho, Roberto? A un año de gobierno, en el tema monetario y en el tema fiscal, lamentablemente sí estamos improvisando. ¿Qué puntualidad se debe tener en la discusión del presupuesto de la República? Estamos en las vísperas de que este instrumento fiscal entre a discusiones en el Congreso Nacional. Es más, han estado en los últimos días con procesos de socialización y hay áreas que están planteando los que conocen a profundidad el tema que deben tener partidas mucho más altas de las que se están dando. ¿Es posible o ve factible que por primera vez los congresistas se atrevan a modificar partidas que mande el Ejecutivo? Es una pregunta difícil de responder. La historia lo que nos demuestra es que… Ahí solo levantan la mano. Es levantar la mano, pero requiere en primer lugar compromiso político y compromiso con Honduras, ¿verdad? En el sentido de que ¿cuál es lo que va a primar más? ¿Es más un compromiso político con una agenda personal, una agenda partidaria o un compromiso por Honduras? A eso me refiero. Y entonces, en ese aspecto, lo que se tiene que hacer es priorizar los recursos de manera que se pueda reducir el gasto corriente. Recordemos que las autoridades del gabinete económico mencionaban que se iba a realizar un presupuesto base cero, pero yo no entiendo cómo se va a realizar un presupuesto base cero, un presupuesto con una óptica en la cual sea un presupuesto eficiente y que impacte aquellos sectores como ser el sector salud, el sector educación, el sector infraestructura, de forma importante, si no se tiene análisis técnicos en los cuales se explique cuál ha sido el impacto de los programas ya existentes. Entonces, mientras no exista esta evaluación de los programas ya existentes, difícilmente se va a tener un presupuesto que garantice se utilice en las necesidades o en los requerimientos que tiene el país. Por ejemplo, ¿qué áreas sí deben tener una mejora frente a lo que se está proponiendo? Por ejemplo, todos los temas de salud, educación, deberían de ser prioritarios para el país de cara hacia el futuro. Nosotros ya no podemos seguir con la red hospitalaria que tenemos, sino que tenemos que empezar a dar ya un paso hacia el frente. Yo entiendo que el ministro Mateo ha anunciado la construcción de 4 o 5 hospitales. Esperemos que se materialicen porque eso será relevante, ¿verdad?, para los temas de acceso hacia salud. Y en el tema de educación, todo el tema de reparación de escuelas. Adicionalmente, cuando se eliminaron los fideicomisos, mire qué complicado, se eliminan todos los fideicomisos.
pero no se dedicó el fideicomiso de medicamentos. Ahora nos encontramos en una situación en la cual muchos hospitales se encuentran desabastecidos con el tema de medicamentos. Entonces, hay que hacer las cosas. Yo estoy de acuerdo que se tenían que haber eliminado, pero se tenían que haber dejado aquellos fideicomisos que fueran importantes y que estaban sirviendo para el propósito para el cual fueron diseñados. Aquí hay un punto fundamental en estas dos carteras ministeriales, en estas dos áreas claves. Habla de educación y salud. Tienen un incremento vegetativo ambas partidas. El gran problema es que más del 80% y más del 90% en la otra va destinado al manual de pago de sueldos y salarios e inversión pública que la requieren. Ya me hablaba usted del tema hospitales, pero aquí vamos a agregar el tema de la infraestructura escolar. Es fundamental tener apoyos específicos para mejorar el próximo año, porque hemos estado sin clases, porque no están en buenas condiciones las aulas escolares, y sin atención porque en los hospitales son un desastre, y ojo, que no es de ahora. No. Nos prometieron desde el pasado gobierno mejorar las condiciones de asistencia en centros de salud y hospitales regionales, y vamos de mal en peor. Sí, y este es un tema histórico y usted tiene toda la razón. O sea, recuerde que previo a la pandemia, durante la pandemia, recuerdo que el gobierno anterior, el ministro de Valdías, hay que decirlo con nombre y apellido, mencionó que se iban a construir 90 hospitales. O sea, lo cual me parecía en su momento totalmente jalado de los pelos y me parece una irresponsabilidad por parte de un funcionario de gobierno dar ese tipo de declaraciones, no tener clara la realidad de lo que el país requiere. Sin embargo, en este punto requerimos articularnos con la cooperación. Y en esta articulación con la cooperación es identificar aquellos recursos que puedan ser utilizados para promover la inversión, ¿verdad? En todos los temas de salud y educación. Esa es la primera parte. Y el otro tema, Chendo, el tema infraestructura, principalmente en la costa norte. Con todo el tema de los cambios climáticos, con todo el tema de las tormentas tropicales, nosotros somos demasiado susceptibles a estos temas. Tenemos que dar una respuesta ya a todos los temas para poder minimizar el impacto de las inundaciones, ¿verdad? Miremos el departamento de Gracias a Dios, cómo sufre temas de seguridad alimentaria, temas de incremento de casos de enfermedades debido al tema de las inundaciones y además pérdida de infraestructura. Entonces, ¿cómo se plantea tener una agenda clara para poder resolver esos problemas puntuales, verdad? Muy bien, está con nosotros el doctor Roberto Lagos. Revisamos las finanzas y la economía nacional. Hacemos una pausa. Cuando regresemos con la forma en que estamos manejando nuestra hacienda pública, tendremos acceso a recursos frescos de los organismos de crédito internacional. ¿Serán nuevamente una tabla de salvación o hay que buscar otro tipo de apoyos para Honduras? Ya se los contamos. Pero para eso se tiene que tener personas que entiendan realmente en qué momento se debe mover cada uno de los instrumentos. En economía hay algo clave, Rosendo, y es el tema del timing. ¿Cuándo usted va a mandar o cuándo usted va a impactar el mercado, en este caso el mercado de nosotros, el hondureño, con sus decisiones de política pública, con sus instrumentos? Seguimos esta noche al banquillo. Está con nosotros Roberto Lagos. Se tiene previsto para el próximo año que el servicio de la deuda supere los 62 mil millones de lempiras, casi el 20% del presupuesto de la República. ¿Qué medidas se deberán adoptar en el segundo año de administración para contener el gasto corriente? Parece que, contrario a otros países donde sí hay respeto a la política económica, aquí seguimos desenfrenados, gastando como que hay abundancia, Roberto. No, mire, con respecto a ese tema habrá que ver primero cómo cierra este año fiscal. Recordemos que este año se ha tenido problemas de ejecución en la parte de inversión. No así en los temas probablemente de gasto corriente, que es lo que normalmente se ejecuta. No, ahí sí se puede, ahí no hay problema con la calculadora. Ahí no hay problemas. Y mire, primero son las metas de déficit. O sea, ¿cómo Honduras va a sostener o cómo va a regresar al orden de las finanzas públicas con déficits cercanos al 5%? Eso va a tener un impacto hacia futuro.
¿verdad? Entonces, es ver cómo regresamos al orden de las finanzas públicas. Actualmente, yo pienso que se plantea dentro del último anteproyecto de presupuesto que vamos a regresar en 10 años. Pero entonces todos esos déficits van a acarrear hacia las generaciones futuras posiblemente mayor endeudamiento, no van a hacerlo por la vía de incremento de impuestos, ¿verdad? O vamos a ver por qué lado van a tratar de regular las autoridades. En segundo punto es si el endeudamiento no es negativo. Es negativo cuando no se utiliza en las áreas que le pueden generar mayor retorno. Por ejemplo, en el tema de construcción de represas, en el tema de mejoramiento de la infraestructura escolar, que tendría un impacto importante en capital humano, en el tema de mejoramiento de la red hospitalaria, en la cual mejoraría bastante las condiciones de salud del país y se mirarían retornos, ¿verdad? Pero cuando usted viene y los recursos que vienen de la cooperación de repente se orientan para temas de subsidios, bueno, qué tipo de subsidios van a ser bien focalizados, esos subsidios van a tener un impacto en mejorar las condiciones de la economía local de ciertas comunidades, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros miramos en el departamento, me voy a referir al departamento de Gracias a Dios, como muchos de estos pobladores que se dedican al tema de pesca probablemente requieren un tema de subsidio, ¿verdad? Son personas extremadamente pobres y alrededor de 5,000 familias dependen de la economía local de eso. Entonces, es identificar los actores. Los subsidios per se no son negativos, pero se tiene que utilizar el presupuesto para generar mayor impacto. El problema en Honduras es la rigidez. Y los organismos internacionales están observando como un buen proceso para las economías seguir con los subsidios. Esto porque lo que nos han dicho es que el Fondo Monetario Internacional siempre pone frenos a este tema. Con las condiciones que estamos operando en el país y en el mundo, porque hay elementos que no son propios del país, es a nivel global. Van a continuar soltando plata a través de BID, de Banco Mundial y otros acreedores para seguir con el tema de subsidios. Es una pregunta y eso viene también desde una perspectiva política. Recordemos que este gobierno es nuevo, o sea, no ha terminado ni el primer año. Entonces, ellos tienen todavía toda la apertura de la cooperación internacional. Entonces, el tema es que definan el plan creíble, que puedan implementarlo y que pueda tener el impacto. Entonces, probablemente durante los primeros 2 años de gobierno no van a tener un tanto de freno con la obtención de recursos, pero eso es un poco porque la administración es nueva, relativamente, no han cumplido el primer año. Ahora, definitivamente lo que genera dudas es que algunas veces se aprueban cierto tipo de recursos dentro del Congreso. Lo vimos con un tema de un subsidio proveniente del BESIE, lo vimos el día de ayer, creo que se aprobó recursos del BID para un tema de emergencias por desastre, ¿verdad? Cuando hay necesidades importantes en sectores como son el sector energía, como son el sector infraestructura, principalmente el tema de la costa norte, que requieren una acción inmediata hoy. A propósito, la apuesta desde su óptica debe ser que esos fondos que recién se aprobaron, que son $400 millones, cuando hablan de atender emergencia, se destinen a la represa El Tablón. Hoy lo planteaba casualmente el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, que eso debería actuar o debería considerarse prioridad, pero no, se sigue excluyendo un tema que sí es clave. Mire, sobre ese tema, a mí la única duda que me genera, y esa es la pregunta importante, o sea, sí, se aprobaron esos 400 millones, pero ¿cuál es el acuerdo de préstamo? Esos 400 millones se van a utilizar cuando estemos en una crisis. ¿Por qué tenemos que esperar estar en una crisis para utilizar los recursos? Una especie de viene el dinero y lo depositamos teniendo necesidades. Teniendo necesidades. Entonces, mejor tratemos de resolver esas barreras, esas necesidades en este momento, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, cuando vengan las crisis, vamos a tener la suficiente capacidad para responder. Y esa debería ser la perspectiva, debería ser un tema más de contención, de cómo mejoramos para poder contener cuando se nos venga alguna situación como cambio climático, ¿verdad? No esperar a que se nos venga la situación y luego empezar a gastar el dinero. Y a nivel de país, porque estamos conectados en un año que muchos nos dicen fue de aprendizaje, pero que ya el otro año habrá que entrar a una ejecución. Deberán venir cambios, advierte que son necesarios los movimientos dentro del gabinete para tener una ejecución mucho más dinámica del presupuesto y no tener
recursos que allí se están quedando, fondos sin ejecución en momentos críticos del país, Roberto. Sí, mire, tendremos que esperar qué es lo que dice el sistema de evaluación, el sistema de gestión por resultados. Perdón, ¿y usted en su momento que conoció de eso, funcionan o al final priva? Ah, es que Roberto es amigo mío y me apoyó, y a sabiendas de que no ha cumplido, se queda. Y ese es el gran problema del Estado frente a la actividad privada. Sí, mire, en este punto sí, ahí sí yo le tengo que dar toda la relevancia a la presidenta Xiomara Castro. Ella ha sido muy enfática en cuanto cuando van a publicar la evaluación al final del año, y aquellos ministros que no estén cumpliendo con las actividades van a ser removidos de sus cargos, ¿verdad? Aquellos ministros que salgan mal evaluados van a ser. Ese es el mensaje que ella ha dado, el cual yo definitivamente aplaudo y estoy totalmente de acuerdo que así debe de ser. Con respecto al año de aprendizaje, no debería de ser un año de aprendizaje. ¿Sabe por qué? Porque nosotros encontramos el país en una crisis. Entonces usted necesita de aquellos funcionarios del más alto nivel, ¿verdad? Y de aquellos equipos técnicos que le permitieran poder contener la crisis, ¿verdad? El tema de la crisis inflacionaria, en este caso, que es que ocurrió, sumado a los temas de debilidad de Estado de Derecho con los cuales el país ya contaba. Hay ministros que han realizado un buen trabajo dentro de esta administración. Yo le puedo mencionar 3, 4 ministros que definitivamente han realizado un excelente trabajo. Hay otros ministros que no han realizado un gran trabajo, pero eso vamos a dejárselo al sistema de gestión por resultados, que fue evaluado por el Banco Interamericano de Desarrollo y que yo creo que va a ser una herramienta importante para poder evaluar la gestión pública. ¿Cómo deberá manejarse el gobierno en el tema de la masa salarial? Porque ahí está también un gasto enorme que, por asuntos estrictamente políticos, controlarlo ha sido imposible en los últimos 40 años y va en aumento. Ese es un elemento. El otro es la política cambiaria, que habrá que observarla muy de cerca frente a la recesión global, y temas relacionados también con la inflación, que por más que nos digan que hay control, va a ser arriba de 2 dígitos. Es correcto. Mire, con respecto al tema del empleo en el sector público, y aquí llamado al Congreso, el Congreso debe tener una agenda de país para finalmente poder aprobar una reforma en el tema de servicio civil. Mientras no exista eso, mientras no exista una reforma en el fortalecimiento del servicio civil en el país, no vamos a mantener el mejor personal técnico, capacitado, que se pueda mantener en los distintos periodos de gobierno. Entonces, eso es importante. ¿Por qué no se hace eso? Porque generalmente y desgraciadamente ocurre en nuestros países, el gobierno se utiliza para tratar de cumplir promesas y para tratar de contratar a las personas de los partidos. Mire qué complicado la situación que enfrentó este gobierno cuando al cierre del gobierno de la administración Hernández se dejó una sobrecontratación de empleados del partido de gobierno, en este caso del Partido Nacional. Y entonces, ¿cómo arranca este gobierno con esta nueva sobrecontratación? Eso fue negativo y eso fue algo difícil que esta administración tuvo que enfrentar. Y que sí debemos reconocer que fue algo grosero también fue algo grosero para las finanzas nacionales. Fue algo grosero e inaceptable. Sin embargo, esa nueva administración, para dejar un buen mensaje, debería de seguir impulsando los temas de servicio civil. Eso por el lado. Ahora, por el lado del tema de la inflación, estamos en una situación complicada. El otro año probablemente se nos venga una crisis, según lo que han establecido, ¿verdad?, el Fondo Monetario Internacional, en la cual vamos a tener bajo crecimiento y alta inflación. A mí lo que me preocupa es que con el tema de los recursos que se encuentran en el presupuesto, principalmente el préstamo proveniente de Banco Central, ¿cómo se van a utilizar esos recursos? Porque si no se utilizan de la forma correcta, lo que esto va a generar va a ser un mecanismo adicional de inflación permanente. ¿Y ese recurso está o ya se gastó? Ese recurso supuestamente sí va a ser depositado en 3 o 4 fechas distintas. Creo que no ha sido ejecutado, no tengo los datos al respecto en este momento, pero veremos en qué se van a utilizar el próximo año. Y con respecto a la tasa de política monetaria, ya en este punto no se puede cambiar la tasa de política monetaria, porque este es el periodo en el cual el gobierno incrementa el gasto. Entonces, usted no puede tener un shock de materia fiscal, es decir, de incremento en el gasto, con un shock de tasa de política monetaria al mismo tiempo. Usted tiene que espaciarlos en el tiempo. Entonces, pero sí perfectamente puede aplicar una revisión a la tasa de política monetaria en el 2023. Puede aplicar la revisión en el 2022 a inicio, cuando se está diseñando el nuevo presupuesto, porque la tasa de política monetaria se debe revisar y se debe contrastar contra el ciclo presupuestario. Esa es la idea, pero para eso usted tiene que tener personas que entiendan realmente en qué momento se debe
mover cada uno de los instrumentos. En economía hay algo clave, Rosendo, y es el tema del timing. ¿Cuándo usted va a mandar o cuándo usted va a impactar el mercado, en este caso el mercado de nosotros, el hondureño, con sus decisiones de política pública, con sus instrumentos, ¿verdad? Entonces, definitivamente están desarticulados. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, pero para eso es entender el timing y entender en qué momento del ciclo presupuestario se puede realizar un ajuste a la tasa de política monetaria. Muy bien, Roberto Lagos con nosotros al banquillo, una pausa. Cuando regresemos, el fantasma de la devaluación siempre anda por ahí cuando enfrentamos estas crisis globales. ¿Cómo deberemos manejarnos en esa área? Ya se los contamos. En todos estos temas, entonces, si se tuviera una mayoría republicana, poder impulsar esa agenda será más difícil, porque va a tener que ceder en algunos puntos para poder seguir implementando otros puntos de agenda en común que tengan los demócratas con los republicanos. Seguimos esta noche al banquillo. Don Roberto Lagos, el tema de la devaluación siempre es un fantasma que ronda en las crisis y genera alarma para economías como la nuestra. ¿Qué realidades vivimos en el mercado actual? Mire, definitivamente con el tema de que los Estados Unidos han incrementado su tasa de política monetaria, sí hay un tema que Honduras toca depreciar la moneda para tratar de responder, ¿verdad? Porque el dólar se ha vuelto mucho más caro con respecto al lempira. Sin embargo, Rosendo, fíjese que ahí lo importante es realizar una evaluación de cuál debería de ser el tipo de cambio real de equilibrio, porque lo que nosotros vemos cuando la moneda fluctúa es el tipo de cambio nominal, ¿verdad? Entonces, es el tipo de cambio real y en este sentido hay que analizar temas como los temas de productividad del país, los temas de términos de intercambio, todos los temas vinculados a los temas de capital humano dentro del país. Todos esos temas tienen incidencia para poder determinar el tipo de cambio real. Es complicado. Yo sé que a mediados del año, recuerdo cuando usted revisaba en Google, salía la devaluación del lempira mucho más elevada de lo que era. Y en realidad... Esa es una frase bien común en el presupuesto, esto, ¿no? El Google, ¿va? El Google, sí. Sin embargo, no. O sea, hay que analizar también qué es lo que está pasando dentro del tema de divisas. Y usted le cree a propósito de esos datos, porque Google tiene mucho error. No le creo a los datos. Es mejor la lectura... Utilizando los datos del Banco Central sí. y la Secretaría de Finanzas. En este sentido hay que analizar por qué las personas dentro del país están sintiendo que está más difícil comprar divisas, ¿verdad? Y una explicación podría ser perfectamente, recordemos que el mercado de divisas es un mercado libre, que hay ciertos actores, no necesariamente el gobierno, que probablemente están acumulando divisa en dólar, ¿verdad? Y esa contracción del mercado es la que genera la alarma. Es lo que genera la alarma. Pero entonces habrá que identificar, y ahí es una labor importante en la cual tendremos que ver, evaluar, por qué las personas están sintiendo que es mucho más difícil adquirir divisa o moneda en dólar, ¿verdad? ¿Y cómo nos está viendo el mundo? Usted es residente en la principal economía del mundo y es el país que nos mete el hombro, vamos a decir, con el sustento en gran parte de nuestra economía, con la cooperación, con el tema de remesas, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven a Honduras? Es una pregunta interesante. Mire, desde la parte de... Le voy a contar una historia. Desde la parte de las compañías que son las que compran y venden bonos hondureños, muchas veces ven los mensajes, algunos de los mensajes con algún sentido de alarma. En algunas ocasiones, principalmente cuando se declaró emergencia fiscal al principio del año, cuando se habló del tema de justiprecio, ¿verdad? O sea, lo ven con algún tipo de alarma y eso se ve reflejado en el indicador de riesgo país que fluctúa de forma impresionante. Por ejemplo, ahorita se encuentra cercano a 8%, ¿verdad? El riesgo país para Honduras. Eso dentro del mercado, dentro de este mercado específico. Ahora bien, dentro del Fondo Monetario Internacional, definitivamente ellos quieren tener una relación importante con el gobierno y quieren tener un programa con el gobierno, pero es importante el tema de la negociación para tener un buen programa de país, ¿verdad? Ellos están esperando que se pueda tener. Pasó el primer año,
no tenemos acuerdo con el fondo. Lo mejor que le podría pasar al país es tener un buen acuerdo con el fondo. Y, por ejemplo, en otra área, dentro del tema de energía, como miran muchos inversionistas, personas que invirtieron dentro del país, dentro del tema de energía. Según lo que me han comentado, ven con preocupación el tema del justiprecio. Lo miran con mucha preocupación porque sienten que se está negociando con ciertos actores, pero no se está negociando con otros actores. Suponga usted que tiene personas que producen energía fósil y otras que tienen energía renovable. Entonces están eligiendo aquellas personas con las cuales se puede hacer el proceso de negociación para reducir los contratos, lo cual es válido, es importante, se tiene que hacer porque la población no puede seguir pagando energía cara, pero con otros actores, como por ejemplo, según tengo entendido, los renovables, definitivamente no se ha realizado un proceso de negociación, simplemente se han enviado notas por parte del ministro Tejada para imponer una negociación, pero no realmente una negociación abierta. ¿Cómo se debe vender Honduras en todas estas áreas clave para atraer la inversión extranjera? Que si hacemos una revisión así rápida de los últimos años, 2 décadas, vamos a decir, de casi 1.500, 1.600 millones ha caído por debajo de los 400. Importante. El primer tema, y creo que eso sí lo tiene bien presente la presidenta Xiomara Castro dentro de la agenda, es el tema de lucha contra la corrupción. Si usted revisa, y me parece que esta es una variable proxy bien importante, todos los funcionarios, a excepción de un funcionario que salió mencionado en los últimos días por un engramiado del estadio, no han sido mencionados por tema de corrupción, ¿verdad? Entonces, eso es relevante y en este sentido, la traída de la Sisi, ¿verdad? Va a ser relevante para poder brindar certidumbre con el tema de lucha contra la corrupción. Ese es un buen mensaje hacia los mercados. Segundo tema, sumamente político, el tema de la elección de la Corte. El tema de la elección de la Corte va a ser un tema clave que se va a estar siguiendo, que los mercados lo van a estar siguiendo y que de acuerdo a los resultados y de acuerdo a lo que ocurra en el proceso de elección, dará un mensaje importante para los temas de atraer inversión extranjera directa. Tercer tema, tema de reforma del sector energía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el momento, ojalá que no ocurra, que no se llegue a una negociación, que no se llegue a una expropiación, que se llegara a un tema de una expropiación, eso pondría en crisis todo el tema legal del tema energía, del tema del sector energía en Honduras, ¿verdad? Entonces, la estabilidad del sector energía en Honduras. Entonces, son temas importantes y por lo tanto se tiene que empujar en esa vía, desde el punto de vista de lucha contra la corrupción, desde el punto de vista de el tema de la Corte y el sector de energía, me parecen los temas más relevantes. ¿Usted considera que seguir echando culpa a la pandemia y a los desastres que sí los dejó en gran parte de la administración anterior son todavía vehículos que deberán seguirse utilizando para no justificar resolver problemas de hoy en día? Ahí el tema, y como usted lo menciona, es el tema de la narrativa que están utilizando. Entonces, sí, la administración anterior nos dejó muy complicados, muy mermados desde la parte económica, muy mermados dentro de la parte institucional, y yo pienso que eso se ha tratado de recuperar en esta etapa. Sin embargo, no se puede seguir culpando a las autoridades del gobierno anterior. ¿Por qué? Porque en este momento los funcionarios públicos que están al poder, los funcionarios públicos que están manejando las instituciones, tienen que brindar soluciones inmediatas. Tienen que tener una conversación cándida con los distintos sectores para llegar a acuerdos. Por eso me alegró bastante cuando la presidenta Xiomara Castro se reunió con los miembros de la IVA, con el sector privado. Me parece importante, ¿verdad? Ese tipo de reunión. Es un buen mensaje para el mundo. Ese es un buen mensaje. Y para el inversionista local, que debemos también decir es el que pone más plata para el desarrollo del país. Exactamente. Entonces, como usted lo dice, ¿qué mensajes son importantes? Ese tipo de mensajes son relevantes y me pareció una actitud correcta y me parece un compromiso real de sentarse con ellos para discutir y encontrar una agenda de trabajo conjunta, ¿verdad? Ahora, otro elemento, y que lo quiero introducir en este diálogo para ampliarlo en el cierre, Roberto, tiene que ver con lo que se aproxima en el gran mercado de los Estados Unidos. Tema económico frente a la política. Vamos a elecciones de término medio y eso puede dictar también la pauta de muchas decisiones en todo el hemisferio occidental. Reelección o
el retorno de la línea política de Trump, porque si finalmente él no va, porque podría ocurrir, tiene dos personas que podrían entrar en el relevo que son totalmente línea política de derecha en Estados Unidos. Sí, totalmente. Ahorita se vienen las elecciones, el 8 de noviembre precisamente van a ser, en la cual se van a reelección los 435 congresistas, ¿verdad? De la Cámara Baja. Es relevo de todo el Congreso. Relevo de todo el Congreso, y que en este momento, según lo que muestran las estadísticas, ¿verdad? 205 están a favor claramente del ala demócrata. Creo que 211, 215, si no me falla mal, están a favor del área republicana, pero hay 18 todavía que son una moneda en el aire. Y entonces, o sea, con la tendencia que muestra ahorita... los republicanos regresarían al control de la Cámara Baja. ¿Y eso en qué repercute para nosotros? Importante porque recordemos que el presidente Biden, uno de los temas relevantes ha sido su agenda para la Alianza para la Prosperidad. Y muchas veces en el Comité de Apropiaciones dentro del Congreso, esto se va a votación, los temas de migración, todos estos temas. Entonces, si se tuviera una mayoría republicana, poder impulsar esa agenda será más difícil, porque va a tener que ceder en algunos puntos para poder seguir implementando otros puntos de agenda en común que tengan los demócratas con los republicanos. Y eso complica bastante la fotografía en cuanto a los recursos y las acciones en temas de migración, en temas de DACA y en los temas importantes de destinar recursos para poder seguir impulsando esta alianza para la prosperidad, ¿verdad? Entonces, esa es una de las preguntas. Con respecto al presidente Trump, recordemos que él ha estado apoyando a ciertos congresistas. Si estos congresistas que él está apoyando resultan ganadores, él utilizará el momento político, y muchos analistas en los Estados Unidos estiman que la semana después de las elecciones él lanzará su campaña presidencial. Muy bien, Roberto Lagos con nosotros al banquillo. Pausa, ya seguimos con más aquí desde Al Banquillo. Lo que me preocupa dentro del Partido Demócrata es cómo Kamala Harris ha ido desapareciendo de la fotografía, porque ella se miraba como el relevo generacional importante, ¿verdad? Dentro del Partido Demócrata para tomar las riendas en el caso de que hubiera la carrera presidencial. Seguimos al banquillo, está con nosotros Roberto Lagos. Bueno, entramos al tema político-económico. Por aspectos económicos de beneficio directo para Honduras. No importa quién esté en el poder, usted que vive allá nos puede aclarar de esto, porque aquí nos han dicho, a la hora de las verdades, el estadounidense defiende al estadounidense y está con el estadounidense. Me parece una visión muy cerrada de la realidad, porque dentro de Estados Unidos existe una agenda muy liberal en la cual los temas de migración tienen un apoyo importante por parte de mucha de la ciudadanía, ¿verdad? Pero ¿por qué nunca se termina de romper el tabú? Siempre hay esa promesa de apoyo, casi que está el compromiso para firmarlo, pero llegan a Casa Blanca y pasamos a un segundo plano. Mire, son varias razones. La primera razón es porque probablemente desde la Casa Blanca se quiere impulsar la reforma, pero hay que contar con ciertas mayorías dentro del Congreso y el Senado que actualmente el Partido Demócrata no lo tiene. ¿Y los republicanos sí pintan en esta elección intermedia a tenerlo? Por lo que se miran las estadísticas en este momento, en el Congreso sí, y en el Senado es una moneda en el aire, porque en este momento hay 3 estados que son una moneda en el aire. Son Nevada, Arizona y Georgia. Adicionalmente hay otros estados que también está complicada la pelea, que son Wisconsin y Pensilvania. Es decir, en estas elecciones del próximo martes se va a elegir cuántos asientos, escaños o sillas hay en juego en el Senado. 35. Con los 2 que renunciaron. Son 30, perfecto. Y entonces, por lo tanto, hay 5 sillas que pueden cambiar de lado, ¿verdad? Entonces, todavía algunas de esas son alguna moneda en el aire. Entonces, ¿qué pasaría si de repente el Partido Republicano gana esas sillas, ¿verdad? De vuelta. Recordemos que en este momento el Partido Demócrata tiene el control.
y nos encontramos en una situación que tenga 52-48. Entonces podríamos ver de líder de la mayoría nuevamente a Mitch McConnell y Schumer pasaría a ser el líder de la minoría, ¿verdad? Eso por un lado. Y dentro del Congreso sí me parece más claro, e históricamente la historia nos dice que el partido que está en el gobierno generalmente pierde el Congreso, o sea, la Cámara Baja. Sin embargo, hay un tema importante y esta es una dinámica totalmente distinta a las elecciones previas y es que a raíz de la pandemia, ¿verdad? El voto temprano incide bastante y estas elecciones van a ser de las más votadas, elecciones de medio término más votadas de la historia. Entonces hay que ver varios elementos y varios factores. Y le puede seguir pasando factura a los republicanos por la posición que tomó en aquel entonces presidente Donald Trump con el tema de la pandemia, o es un tema que lo ha ido superando el republicano? Es un tema que lo ha ido superando y que adicionalmente ya en Estados Unidos no se habla de la pandemia. Si usted va a Estados Unidos, la mayoría de la gente está sin mascarillas caminando ya. O sea, se vive una vida normal. Sí hubieron muchas pérdidas humanas, pero ya se vive una vida totalmente normal. Y en este sentido, los temas importantes son el tema, la economía, la inflación. Y eso por el lado... Y ahí es fuerte Trump en ese tema por sus políticas fiscales. Más que todo es los bajos niveles de aprobación que tiene Biden en esos temas. El problema son los bajos niveles de aprobación que tiene Biden y entonces los republicanos utilizan eso para ganar momentum en el tema de las elecciones. Y por el lado demócrata, los temas de abortos y los temas de control de armas, ¿verdad? Es parte de la agenda demócrata para tratar de seguir manteniendo el control de tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta. Tendremos que esperar. Y luego, la otra virtual persona que le va a competir al presidente Trump va a ser el gobernador DeSantis, que va a reelección de gobernador en este momento y que es el otro candidato fuerte dentro del Partido Republicano. Bueno, y de hecho, por eso planteaba en el segmento anterior, se hablan que ya tiene todo previsto la línea republicana en caso de una inhabilidad a Trump. Hay que recordar de los problemas que está enfrentando con la justicia actualmente. Tienen el relevo de DeSantis de la Florida o el gobernador Abbott de Texas. Así es, esas son las dos personas que se escuchan más fuerte, con una mayoría importante del gobernador DeSantis. Y los demócratas en una eventual derrota, que todavía estamos aquí con hipotéticos, ¿se mantendrían con Biden o los podría hacer reaccionar sobre cambios? Importante. Tiene un liderazgo importante el presidente Biden, sin embargo, yo considero que Biden debería ser un presidente para un solo periodo de gobierno. Esa es mi apreciación personal. Lo que me preocupa dentro del Partido Demócrata es cómo Kamala Harris ha ido desapareciendo de la fotografía, porque ella se miraba como el relevo generacional importante, ¿verdad? Dentro del Partido Demócrata para tomar las riendas en el caso de que hubiera la carrera presidencial. Pero no se está viendo eso, o sea, poco a poco ha sido apagada. ¿Y qué genera eso en Estados Unidos? El salir de escena política, de estar en público a la vicepresidenta Harris. Es muy raro porque es la vicepresidenta, sin embargo ha ido perdiendo, no se ha incorporado en los temas importantes. No sé si es porque de repente el presidente Biden sí tiene el deseo de volver a correr, o sea, él lo tiene, recientemente lo dijo en una entrevista, y entonces sea una forma para tratar de ubicarle en otros temas que no le den tanta relevancia. Al menos yo haría eso si estuviera en la posición de él. Y para nuestro país, cambiarían las relaciones, muchas peticiones de las minorías que reclaman por un estatus permanente de su población en Estados Unidos, teniendo el control de la Cámara Baja y la Cámara Alta y prácticamente teniendo el control de los principales estados, los republicanos. Sí, mire, en los temas de TPS y principalmente ahí no habría problema a menos que hubiera un cambio de gobierno y que el presidente Trump regresara, porque recordemos que el TPS es aprobado por el Departamento de Estado, ¿verdad? Entonces eso se continuaría aprobando, ¿verdad? Sin embargo, en cuanto a los otros temas de reforma integral para las otras personas que no pertenecen a este grupo de TPS, sí se volvería mucho más complicado, ¿verdad?, poder obtenerlos. Y
ahora mismo, ¿cómo estamos? ¿Habrá esa posibilidad de una ampliación o cada día que nos estamos acercando al final de año se van limitando las oportunidades para los nuestros? Mire, en cuanto a la ampliación de TPS, eso se va a dar. No me cabe la menor duda, o sea, sería un contrasentido total a la agenda del presidente Biden que no se diera. Totalmente se va a dar la ampliación. Aun y cuando ya el amparo es por una demanda, ¿verdad? Ya no es una acción directa. Es una acción directa, exactamente. Eso se va a seguir dando, eso no me cabe dudas. Ahora, si cambia de gobierno y entramos con los republicanos, ahí sí vamos a regresar a ese estira y encoge que vivimos con el presidente Trump, ¿verdad? En el cual él básicamente quería cancelar el TPS, ¿verdad? Y en la cual las cortes tuvieron que intervenir para tratar de no permitir que esto ocurriera. Y desde Honduras, Roberto, ¿cómo debe reaccionar la institucionalidad? Porque ha existido ese reclamo de que no han sido, valga el término, agresivos con este tema de mantener una relación fluida, estable, de buenos amigos con los Estados Unidos. Y si no, miremos los acontecimientos recientes de ciertos mensajes que no dejan de hacer que se trague gordo en algunos aquí en Honduras y ahí en los Estados Unidos. Sí, mire, es importante que se siga manteniendo la relación franca de credibilidad. No podemos retornar a una relación transaccional como la que tuvimos con el presidente Trump cuando se aprobó el acuerdo del tercer país más seguro. Realmente eso es negativo para nuestro país. Entonces, en ocasiones van a haber temas en los cuales no se van a estar de acuerdo. Lo importante es el diálogo. Lo importante es el diálogo para que, así como lo hizo un poco el ministro de la presidencia, que se sentó a platicar con la embajadora y que básicamente le dijo, estos son los puntos en los cuales estamos en acuerdo y estos son los puntos en los que estamos en desacuerdo, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser tolerantes a la crítica, ¿verdad? Porque recordemos que lo que Estados Unidos desea, o al menos el plan Biden lo que desea, es la atracción de inversiones hacia el país. Entonces, pero ¿cómo va a traer inversiones hacia el país si en ocasiones se envían mensajes que no son correctos? Entonces, eso complica más la labor de los Estados Unidos para la atracción de inversiones hacia el país. Entonces, tendremos que mantener esa relación de credibilidad, esa charla franca y tampoco no ponerle tanto drama cuando se hagan expresiones de ese tipo, ¿verdad? No tratar de notarlo desde la perspectiva demagógica que básicamente nos dice que están tratando de intervenir en nuestro país. ¿Qué errores se han cometido que ya deben borrarlos de la agenda para entrar con una aproximación más seria y más franca con los Estados Unidos? No, sencillamente continuar en este trabajo de diálogo. Mira, a mí me gustó bastante cuando el hijo de la presidenta dijo, yo conozco a la embajadora Dogu, sé de sus intenciones, sé que sus intenciones son buenas con respecto a Honduras. Eso es importante, esos mensajes son relevantes. Sin embargo, cuando usted de repente escucha a ministros diciendo, hablando de temas totalmente políticos en el sentido de ideología, eso no beneficia en nada la discusión. Tenemos que dejar atrás en algunos puntos lo que ocurrió en el pasado para promover una agenda de cara hacia el futuro. Mire que mucha gente o muchos funcionarios de gobierno le culpan al gobierno de los Estados Unidos por haberle dado la credibilidad al presidente Hernández durante su segundo mandato, ¿verdad? Sin embargo, quien hizo eso fue la administración Trump, Rosendo. No fue la administración Biden. Perfecto. Gracias, Roberto. Siempre es un gusto conversar con usted. El doctor Roberto Lagos, especialista en finanzas y economía, catedrático universitario en los Estados Unidos, ha estado con nosotros esta noche en Al Banquillo en una entrega especial aquí desde el Hotel LQ, ubicado en el Boulevard de las Fuerzas Armadas, contiguo a el Mall Cascadas. Por su sintonía, muchas gracias.